Hola, hola. Hola, mi Saulito, ¿eres el del punto? Sí, señora. Ya Ya te me pongo cambié. como administrador. Gracias. Listo, amiguito, toda tuya. Laurita, ¿tú me oyes bien? Dime, Saulito. ¿Me oyes bien? Sí, yo te escucho perfecto. Que sí, por favor, revisas el chat con Andrea. Ok. Que muchas gracias. Bueno, vamos saludando. ¿Qué dice don Jacobo? ¿Cómo me le ha ido, amigo? ¿Cómo va, cómo va la página web? Jacobo, reaccione. Jacobo no está. Saludo entonces al siguiente. Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? La ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va la semana? semana recargada. Muchas ¿Mucho cosas. trabajo? No, el trajín y todo es lo que lo cansa a uno. Y ¿Qué te tantas cansa? cosas. Señor, ¿Qué te cansa tanto? venirme de pie. Es ¿Te una hora de toca trayecto y de no. dónde a dónde? ¿De dónde a dónde vas? De la estación Modelia hasta la estación de Molinos. Prácticamente de portal a portal. Yo te comprendo, yo sufrí aquel martirio durante unos buenos años. Para mí la pandemia fue una bendición porque esas épocas se acabaron, pero hasta antes de la pandemia yo sé lo que es durar 2 o 3 horas en un Transmilenio despichado. No, pues ahí, no, ya ahorita no, pues no sé, o he sido de buenas, pero digamos durante el tiempo que llevo trabajando, después de la pandemia, no me he venido así, ¡uy! Que no se venía horrible. No, ya, Sí, sí, era tenaz. ahora me vengo es en el ruta fácil, o venirme sentada. Bueno,
Yo ahí estoy cansada. Pero sí, sí pasa eso, que uno sale enérgico del trabajo Sí. y uno dice, todavía tengo energía para seguir el resto de lo que queda del día. Y ese transporte le drena a uno como si le drenara a uno la energía y uno llega a la casa cansadísimo. Sí, y uno se viene solo, entonces uno se pone ahí el celular a mirar y uno se emboba ahí para que se le pase uno rápido el tiempo y uno, ay, no, o llama a alguien para hablar. No, eso es, uno, ay, no, esta hora es muy larga, la hora más larga del día. Yo aprovechaba esa hora para, para ver de pronto alguna serie o alguna cosa así, algún video o leer. Cuando no estaba tan agitado el asunto, uno podía leer. Aunque bueno, dicen que no es tan bueno leer en un vehículo en movimiento, ¿no? En movimiento. No, yo cargo un libro en la maleta, es que voy a leer y como vengo sentada, Ah, pero así me duermo. se te pasa rápido la hora porque te duermes. Pues, ay, no, ¿qué tal esta cultura de lectura, no? Entonces digo, Bueno, bueno, voy a escuchar un audiolibro. también Y es ahí, una buena opción. Aldo que también no le va muy bien leyendo, él opta por audiolibros. La verdad, yo nunca me he leído un libro, nunca me he escuchado un libro. Sé cómo funciona, pero nunca lo he hecho. No sé qué tanto eh, se quede, pero Aldo dice que le funciona muy bien. pues Habría como que yo sí probarlo. tengo una imaginación así súper, uff, me meto allá en el personaje y uf, me metí en el libro. Claro, Entonces uno se concentra más. yo me imagino que debe ser algo similar a esas quienes, quienes, quienes llevan mucho tiempo en el Evangelio, a ver quiénes están acá que lleven harto tiempo. Daniel Prieto, por ejemplo, la Chela de pronto sabe, ha heredado ese conocimiento del Chelo y de pronto José, que había un programa en Nuevo Continente que se llamaba, no me acuerdo, algo de Luis Palau, que eran unas historias de 5 o 10 minutos que el man se narraba, creo que era testimonios o algo así. Y entonces el man narraba la historia y tenía muy buena Luis voz y muy Palau buena... responde. No, Luis Palau responde, era el de que le hacían preguntas a él, pero había otro que era como una novela que se echaba. El Chelo. Había, o no sé si es que no era Luis Palau, no, pero sí, era Luis Palau, que se echaba Dice como una Chelo radionovela. que no era Luis Palau, dice él. ¿Quién era? ¿Quién era el de la radionovela? El hermano Pablo. El hermano Pablo, sí, señor. Y Ajá. entonces echaba una radionovelita ahí de 10 minuticos y caracterizaban ahí los personajes y pues era interesante, la verdad. Debe ser algo muy similar. Entonces te va a tocar bajarte los audios del hermano Pablo, Alexandra. El Chelo los Que sean tiene. interesantes. El Chelo los tiene coleccionados en la biblioteca. De hecho, Autografiados. ¿Quién no los me presta? tocará averiguar quién es. Autografiados por el hermano Pablo. Quiero Bueno, un gusto prestar. saludarte. Vale, gracias. Saludamos a José. José, ya se pasó la hora de la sopita, ya no lo pillamos comiendo. ¿De Ya qué me la era? comí. Buenas noches, amigos. ¿Cómo van? ¿Qué más de nuevo? Bien, José, ¿usted cómo está? Bien, gracias al Señor, todo bien. Juicioso. Oiga, usted Aquí cambió no. hoy de escenario. Usted siempre está en una pared que es como de ladrillos y hoy Ah, está eso es en en el otro lugar. tercer piso. Hoy estoy en la sala, en el Ah, segundo. ya, ya, ya. Le prestaron la sala. Me Para prestaron que la no se sala. duerma. Ah, Sí. bueno. Ah, no, eso pasó fue una vez, pero ya al final. Ya como a la 1 de la mañana. Ya, uy, sí. Uy, una vez nos quedamos como hasta como hasta las 2 cuando, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando con Duván Piña, el amigo Uy, de sí, ese Julián? día fue largo. Ese día fue, creo que ese día es el más largo que hemos estado, como sí, 2 de la mañana tal vez. Como 2 de la Mira, mañana, tremendo esa vez. Pero muy es que duro. igual ameritaba, ¿no? Sí, claro, el día estaba con mucha acción. Exacto. Pero bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Bien, amigo, bien, trabajando juiciosos acá en la casa y los niños estudiando, como de ¿Cómo va costumbre. Andreita y ya estudiando los niños? Sí, señor, estudiando.
El Diego Mario está en jardín o en colegio. Ese chino está en transición. Va a En pasar a primero, transición. va a pasar a primero el otro año, sí, señor. Vea pues. Va a salir ¿Y aquí los, afuera. y los pastores estaban viajando todavía? Están de regreso en este momento, vienen en carretera y por eso no hemos podido iniciar el Zoom porque se quedaron precisamente sin señal en este momento que lanzaron la reunión. Ah, Entonces ya, 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 ya. ya Laurita nos ayudó y por eso pudimos entrar. Pero vienen ya de camino a Ah, la qué ciudad. bueno. Ah, muy bien. ¿Dónde estuvieron? ¿En Santander? Pero No. ¿Sí? Santander, sí, no sé bien dónde, pero en Santander estuvieron. Ah, qué bueno. Siempre es rico un descansito, es necesario. Sí, señor. Bueno, sigamos saludando. ¿A quién más saludamos? Al tío Juan. ¿Cómo está, tío? Hola, hola, ¿me escucha, Juan? Muy bien, sí. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal la semana? No, bendecida. ¿Cómo, cómo? Muy bendecida. Muy bendecida. Ay, qué Sí. bueno. Qué bueno, Juan. ¿Qué tal de salud? ¿Cómo ha estado todo? Ah, bendito el Señor, bien. Qué bonito verlos. Ay, chévere también escucharlo, porque usted no se deja ver, ¿verdad? No pone la cámara. Pero qué chévere Eh, escucharlo. sí. Mm, no, pero muy bien, muy bien. Por aquí todavía trabajando lejito, pero ahí vamos. Ah, bueno, listo. Me alegra oírlo, Juan. Entonces sigamos por acá saludando a Andrea Lozano. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo, Andrea? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Por acá haciendo una pequeña tarea. ¿Una tarea tuya o de otra persona? Mía, mía, una tarea ¿De, mía. de qué es la tarea? Cuéntanos tu tarea. Ay, por favor, si alguien sabe de MySQL, estoy haciendo sentencias dobles, que por favor me ayuden con las foreign Yo, key. Estoy yo, colgada. yo, yo sé MySQL, pues no, de los motores de base de datos no es el que más sé. Sé más Oracle o SQL Server, pero eso es básicamente lo mismo. Si no es para mañana a las 8, puedo ayudarte. Sí, sí, pues es que estoy haciendo un proyecto, estoy haciendo una página web para ¿una qué? Una, ah, para adaptar mascotas aquí en Swatch. Entonces estoy trabajando con ellos, pues también con el tema del estudio, pues como para hacer cachín para los dos lados, ¿no? Trabajo y el tiempo hace parte del estudio. Entonces estamos trabajando ahí, entonces mañana tengo que entregar las dos primeras partes del body de la página. Entonces estamos haciendo todo el tema porque cuando lo llevamos las sentencias de lo que es el leer a la página es una locura. Las referencias funcionales no pegan. Eso no sirve de nada. Ok, yo te puedo ayudar si quieres al final de la tertulia le pegamos una chequeada Ay, sí, eh, genial. y miramos a ver qué podemos hacer ahí con MySQL, ¿no? Pues yo imagino que debe ser muy parecido a lo demás, a los otros motores. ¿Tú estudiaste ingeniería de sistemas o algo así? Estoy estudiando programación ¿En dónde? en el SENA. Qué chévere, qué chévere. ¿Sí sabías que yo soy programador? No lo sabía, pero ya me lo desayuno. Sí, señora, Genial. de hace Ya empezó muchos a años. chicanear. Dios los junta, Dios los junta. Uy, esto me ha sacado muchas canas, amigos, de verdad. Es fascinante esto. Por ahí el otro día estábamos molestando con Jacobo, que también tenía una tarea con una página web, y Sí, quién sabe si la logró o no, no me ha contado. Entonces pues ahorita lo miramos, ahorita yo miramos vengo, al final de la tertulia. vengo el tema de creación multimedia, de diseño e implementación de diseño gráfico, entonces nunca había pues entrado ya, ahondado ya como en un diseño de página web, entonces no, sí me ha dado duro. Ah, bueno. Listo, ahorita lo miramos, Andrea. Qué chévere que te hayas conectado. Gracias. Mi Saludemos esposito. a Rafiki.
¿Qué dice don Rafiki? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo le ha ido en el Paris Saint-Germain? Duro, ha estado duro, lesionado. Es que quienes no saben, vea, ese man parece Messi. Después de una trombosis, pero parece Messi, vea. Ya estoy muy gordito para Messi. El amigo Messi. ¿Cómo va Rafita? ¿Cómo va la familia? Bien, acá tratando de salvar lo que quedó del DeLorean porque Simón lo encontró y le bajó un espejo, la defensa. Tiene talento como para tener un taller de tunear carros cuando sea grande. Sí, le gusta harto. Y no se quiere dormir, vea, por ahí está. Oiga, todo lo que no les pasó con la niña les está pasando con Simón, ¿no? Sí, este man es... Salió con toda la energía recargada. Sí, y además que todo lo que haga la hermana, él lo aprende y lo acomoda a Y lo su... mejora. Sí, Y lo mejora. ahí está. No se quiere dormir, está, mejor dicho. Es que Mía ya era una niña de otro planeta, dormirse a las 4 de la tarde ya sola y seguir derecho. Sí, el señor compensó la balanza ahí. Dijo, no, a estos les tocó una muy juiciosa. Vamos a mandarle uno bien tromba, porque ¿cómo hacemos? Venga, a ver, Simón. Mira, hola. Hola, Simón, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Anoche no dejé de dormir. Anoche se enfermó. Una sonrisa de que no dejó dormir anoche. Sí, tiene una cara de piquiña ese chino. Sí, usted es terrible, ¿no, chino? Y le van. Rafita, él no nos está mirando a nosotros, él está viendo cómo daña ese celular. Cómo lo desbarata. ¿Por qué lado le quita la cámara? Está explorando. Anoche se enfermó, vomitó como 3 veces. Quién sabe qué le cayó mal. Wow. ¿Pero ya está Pero bien hoy? sí, amaneció 10 de 10. Le da un Perfecto. poquito y ya anda. Ah, bueno, Rafiki, me alegra verlo. A ver, ¿quién Bueno. saludamos más? Ángel Monroy, me imagino que es Ángel Guillermo. Sí, señor. ¿Cómo están? Y ese cambio de personalidad de Guillermo a Ángel, ¿por qué? Porque soy un ser de luz. Hoy vino de Ángel. Sí. ¿Cómo Ah, están bueno, todos? o sea, hoy viene juicioso, porque hoy viene de Ángel. Desde ayer estoy juicioso. Eso. ¿Ya está en la casita, Guillermo? Sí, ya ¿Cómo estoy le ha en ido la en el casa. nuevo lugar? Bien, aquí, bien. ¿Más cómodo? ¿Más? Sí, más cómodo, muchísimo más cómodo. Ah, bueno, qué chévere. Está un lugar muy paila, pero bueno, ahí vamos saliendo, ahí No, vamos. gracias a Dios, ya está en un lugar mejor. Sí, Qué bueno gracias a Dios. tenerlo por acá. Sí, yo también digo lo mismo. Listo, Guillo, qué bueno tenerlo por acá. A ver, saludemos a 2 personas más. A Daniel no lo saludó porque ese ya escribió y todo por el chat. Jacobo no respondió, pero acaba de pegarse una tosida a la hijo de madre acá. Jacobo, ¿está bien? Hola, buenas noches. Y perdón, es que me quedé dormido. ¿Cómo le ha ido, Jacobo? Bien, sí, señor. Bien, la verdad, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿está enfermo o qué? No, acabé de levantarme, digo, me quedé dormido, Se ha quedado esperando. atorado con una baba. Bien. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias a Dios está bien entonces de salud. Bueno, ahí está su mamá. Saludos a su mamá. Y a Raquel, saludemos a Raquel, que me imagino que es Aquí Gaby que se estoy, metió. buenas noches. Hola Adri, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, Un bueno, abrazo a todos. qué chévere tenerte. Saludemos a Raquel, que estaba diciendo yo que debe ser Gaby que se conectó por equivocación. Está Buenas juiciosa. noches. Véala. Espérate a ver. Juiciosos, Espérate a ver. juiciosos, Vamos juiciosos. camino a casa. Miren, ¿sí ven que era Gaby? ¿Sí ven que sí era Gaby? Y aquí estaba con el papá. Buenas. Buenas, Hello. buenas. Es que están juiciosos ya. Felicitaciones. Dios mío, estamos ante un nuevo ser humano. Lo estamos intentando.
Muy bien, muy bien. ¿Van para Soacha? ¿Pasaron el examen? Sí, vamos para la casa, pero estamos lejos todavía. ¿Dónde van? ¿Dónde estamos? Por la 68 con Américas. ¿Alcanzan a escucharse la tertulia completa? Yo creo que sí. Bueno, Desde que bueno, aguante la batería. me alegra verlos. Bueno, Listo. igual. Entonces iniciemos. Voy a iniciar haciendo un pequeño recorderis de lo que veníamos viendo. Veníamos estudiando el Sermón del Monte, que es una predicación que el Señor hace a sus discípulos, y en el Sermón del Monte hay unas secciones, distintas secciones, y estábamos estudiando la oración, que es uno de los 3 temas que tienen que ver con nuestra vida religiosa en cuanto a Dios. Los 3 temas que el Señor expone son las ofrendas, la oración y el ayuno. Ya vimos el tema de las ofrendas, ahora estamos viendo la oración y posteriormente veremos el tema del ayuno. Y en la oración vimos como primera instancia 2 equivocaciones a la hora de orar. ¿Cuáles son las equivocaciones? ¿Alguien se acuerda de ellas? Una es no repetir, Usar vanas repeticiones. Muy bien, usar Alexandra. barras, ay, se me Y la trabó otra la es el lengua. enfoque. Barras beneticiones. La otra es el enfoque a quien estamos orando. Y la otra, como dice José, es el enfoque. Siempre es un error en la oración enfocarla a cualquier cosa diferente a Dios. Enfocarla de alguna manera distinta que tener un diálogo honesto con el Señor. Si es para ser vistos o si es para provocar algo en alguien o si es para sentirme mejor o peor, es un error. La oración es el medio de diálogo directo y honesto con el Señor. Y la otra, entonces el error, ese era el primer error, enfocarla de una manera incorrecta, y el segundo era el que decía Alexandra, las vanas repeticiones, las barras beneticiones. Las vanas repeticiones, que vimos que no era solamente lo que practicaban los católicos, que también usan vanas repeticiones, sino que muchas veces en el medio cristiano hay vanas repeticiones, como repetir siempre la misma oración, sin tener, digamos, una conciencia de estoy en este momento dialogando con Dios. Y esos son 2 errores. Y luego de esos 2 errores, el Señor empieza a explicar el modelo a través del cual se debe orar. Y entonces llegamos al famosísimo, conocidísimo texto de la Biblia al cual le llaman el Padre Nuestro. Entonces estamos en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y ya estudiamos hasta el 12. Entonces vimos que la oración arranca diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo. Estudiamos eso y vimos que quien ora, quien puede dirigirse a Dios en oración es aquel que primero le ha reconocido como su Padre, o sea, es su Hijo. No puede orar a alguien que no considera a Dios su Padre. No puede orar a alguien que no haya tenido un arrepentimiento y que haya podido experimentar el nuevo nacimiento de ser un hijo de Dios. Entonces, esa persona es la que puede orar. Está capacitado para orar. Lo segundo es que sea siempre santo tu nombre. En esa parte estuvimos viendo que santificar el nombre de Dios tiene que ver con la opinión que tenemos de Dios. Sí, estamos orando, pero no estamos orando a una fuerza, a una energía, sino estamos orando al Padre, estamos orando al Creador del universo, estamos orando a el Dios revelado a los hombres a través de Jesucristo. Estamos orando, bueno, en resumen, eso significa la opinión que tengo de Dios. Dios no puede ser como un amuleto al cual yo me dirijo en oración para que me vaya bien, como si fuera cualquier cosa ahí de amuletos, sino Dios, es real, es el dueño del universo, es eterno, es poderoso, es omnipotente, es omnipresente, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión que tengo de Dios tiene que ver con ese pedazo de santificado sea tu nombre. Luego dice que venga
perdón, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y vimos que quienes oran siempre oran, quienes oran correctamente siempre deben orar para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Que las cosas no se comporten para nuestro beneficio particular, que las cosas no se comporten y no sucedan para mi beneficio, que son muchas de las oraciones que mucha gente o que muchos hacemos y hemos hecho, y está mal enfocado porque la oración correcta expresas el deseo de que Dios y la voluntad de Él se ejecuten en nuestro entorno y en nuestra vida, más allá de si nos beneficia o no. Y pusimos un montón de ejemplos ahí de cosas que creemos nos benefician y le estamos pidiendo a Dios, pero realmente Dios puede determinar contestar con todo, con lo opuesto a lo que yo quiero, por ejemplo. Y eso no significa que Dios no responda, sino que se está obrando la voluntad de Dios. Y dijimos que la voluntad de Dios se ve claramente en lo que Él enseña en la palabra. Entonces, en la palabra encontramos lo que el Señor quiere. La voluntad de Él está en la palabra. Entonces, si alguien se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues es fácil. Vamos a la palabra y sabemos ahí respecto a cualquier tema qué es lo que Dios quiere. Luego, estuvimos viendo que después de esa sección de la oración, sigue danos hoy el alimento que necesitamos, y vimos cómo en la oración se reconoce a Dios como nuestro proveedor, como aquel que suple todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, pero haciendo énfasis sobre todo en el conocimiento de Cristo, que es nuestra principal necesidad, porque la necesidad de las cosas terrenales, pues la palabra dice que Él es nuestro proveedor y que Él se encargará de esas cosas, pero a esas cosas la Biblia les llama añadidura, les llama cosas que no son el centro o el núcleo del cristianismo, sino que realmente son cosas que son añadidura. Lo realmente importante y la mayor necesidad que todos nosotros tenemos es el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios Santo, como hay un libro que se llama así, el conocimiento del Dios Santo. Esa es nuestra mayor necesidad. Regálame un segundo. ¿Listo? Sabemos leer labios. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? No ventilemos lo que dijimos. Llegó Angus. No. Estaba diciéndole a Diego que estaba jugando con un piano que hacía ruido, que jugara en el cuarto de él. Entonces, después de danos hoy el alimento que necesitamos, vimos la parte de perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y esa fue la última tertulia que hicimos, donde vimos la importancia de reconocer que soy tan pecador como el otro, que soy tan pecador como los demás, o que incluso soy más pecador que ellos. Porque alguien que no perdona es porque se considera superior a aquel que lo agredió o aquel que lo ofendió. Entonces vimos varios ejemplos de cómo esto que hemos estado dialogando en las tertulias de la oración se debe convertir como parte de la oración. Entonces aquel que de pronto decía, no sé cómo orar, pues acá estamos aprendiendo cómo hacerlo. Yo estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo aquí, porque son ingredientes que nuestra oración debe tener para no caer en los dos errores de la oración, que uno es usar vanas repeticiones, o sea, repetir, incluso con sinónimos, repetir siempre lo mismo, sino dialogar sincera y honestamente con el Señor acerca de estas cosas que hemos visto, acerca de que Él es nuestro Padre, acerca de cuál es la opinión que tenemos de Él, acerca de cuánto deseamos que no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que Él desea en nuestra vida y en la vida de los demás, acerca de cómo confiamos en que Él tiene todo bajo control y de poder orar como Pablo en Filipenses 4 cuando dice, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez, y saber que todo lo que tenemos o todo lo que nos hace falta, ahí está Dios involucrado en el asunto y Él tiene el control de nuestra vida y que deberíamos estar tranquilos. Y como dice ese mismo capítulo de Filipenses 4, por nada estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones
delante de Dios en oración y con acción de gracias. Y entonces también en nuestra oración incluir el hecho de reconocernos como pecadores. Y ahí vamos en el reconocimiento de ser pecador. O leí una cosa que me pareció muy interesante en un sermón de Spurgeon, que en el cual él cita a otra persona que se me olvida, y él dice que esa persona narra al Padre Nuestro o esta oración modelo como una secuencia ordenada de las diferentes roles de quien ora. Entonces, para explicarlo más o menos así, dice que cuando alguien ora Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿quién ora eso? Un hijo. Entonces, que ahí estamos orando como hijos. Que cuando dice santificado sea tu nombre o que sea siempre santo tu nombre, ahí ya no somos hijos, sino que estamos orando como adoradores. Luego, cuando decimos que venga tu reino, estamos orando como súbditos, porque los reyes tienen súbditos. Entonces, ya no somos hijos ni adoradores, sino luego somos súbditos. Y después de ser súbditos, dice que se cumpla tu voluntad en la tierra, y entonces ya ahí es como siervos, como personas, como esclavos, ¿sí? Como siervos de Dios. Y después de eso, danos hoy el alimento que necesitamos, es como otro rol al criterio de la sociedad más bajo, que es el mendigo. Entonces ya alguien que pide es alguien que no era como el hijo, que saluda a canchero, Padre Nuestro que estás en el cielo, sino que ya es alguien que está mendigando, danos por favor de tu misericordia, danos lo que necesitamos. Es un mendigo pidiendo algo. Después dice que perdona nuestros pecados y ya más que un mendigo es alguien culpable de juicio, es alguien pecador. Entonces, si ven cómo está chévere como la escalerita que hace ahí, de que inicia orando el hijo y termina hasta donde vamos el pecador. Y uno se preguntaría, ¿y qué está por debajo de un pecador? ¿Qué está por debajo de alguien culpable? Pues vamos a ver hoy lo último de esta oración modelo, que es: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Dice el versículo 13 de Mateo 6. Y en la Reina Valera, que es la más común, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La traducción viviente no contiene esa terminación por el tema que ya hemos visto de manuscritos. Entonces, lo que sí tiene la traducción viviente es un pie de nota donde dice: algunos manuscritos agregan, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Por qué no lo incluye la nueva traducción viviente? Porque es una Biblia crítica que considera, cuando hacen el análisis de los textos originales, considera que aparece tan pocas veces ese final y en manuscritos tan tardíos que pareciera más que el original no lo contenía a que sí lo contenía. Eso lo hemos visto en otras tertulias. Eso no le quita confiabilidad a la escritura en absoluto. Simplemente nos da la alternativa de saber que han habido otros manuscritos que pudieron haber variado en el tiempo, pero que no le quitan confiabilidad, como dije, a la escritura. De hecho, la rama de la ciencia que estudia eso se llama la crítica textual. La crítica textual no solo analiza los textos bíblicos, la crítica textual analiza toda la literatura clásica, analiza todos los escritos que se encuentran los arqueólogos de la antigüedad. Y cuando la crítica textual evalúa si un texto es confiable o no, el Nuevo Testamento, que es lo que estamos leyendo en este momento, es el libro más confiable de todos los libros en la tierra. El segundo es la Ilíada de Homero. ¿Cómo se sabe que es el más confiable o no? Porque el Nuevo Testamento es el libro que de lejos tiene muchas más copias de los manuscritos. Tiene muchísimas, tiene miles de manuscritos, tiene más de 30,000. Hasta hace unos años tenía más de 30,000. Yo imagino que ya, a la medida que los arqueólogos excavan y consiguen más cosas, esa cifra va a un aumento siempre. Pero tenía hasta hace unos años más de 30,000 manuscritos el Nuevo Testamento.
mientras que el segundo libro que más manuscritos tenía era la Ilíada, que tenía 1600. Y la distancia entre un manuscrito y otro, pues es muy cercana, pasan unos pocos años y no siglos. Para darles un ejemplo, los textos de Aristóteles, por ejemplo, de Aristóteles, de uno de sus libros, me parece que es la Ética, me parece. No recuerdo bien cuál de los libros de Aristóteles es. Tiene 49 manuscritos nomás. Y pues nadie dudaría de la confiabilidad de él. Aparte, cada uno de esos manuscritos tienen un lapso de tiempo muy lejano entre uno y otro, y eso genera muchas diferencias. Entonces, en el texto que estamos estudiando hoy sucede eso. Hay más manuscritos que no contienen esa frase final, y por eso la nueva traducción viviente, que es la versión primera que leí, no lo contiene. Y vamos a estudiarlo con eso por las dudas, como por si acaso realmente en el original no estaba, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Vamos a estudiar solamente la primera sección, que es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Cuando uno lee esa, que es la última frase, uy, ¿qué pasó? ¿Fui yo? Ah, ok. Espera un momento, acá ya está eso. Entonces, cuando veníamos en esa escalerita que empezó con un hijo y terminó con un pecador, cuando se lee la frase, pero no me dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Qué creen que puede estar por debajo de un pecador? ¿Qué creen? Que podría, ¿qué tipo de persona oraría eso? ¿El demonio, Satanás? Casi. Bueno, eso es una buena opción. Es una buena opción, pero Satanás no haría esta oración porque esta oración la hacen aquellos que reconocen a Dios como su Padre. Y pues bueno, no quiero meterme en angelología hoy, pero no es Satanás la respuesta. Es un ser humano. ¿Qué tipo de persona humana diría esta frase? Un tipo de persona. Entonces un no creyente. ¿Ahí me escuchas, Saulito? Sí, señor. Alexandra dice un no creyente. Ya vamos a ver si es posible o no, porque un no creyente no ha podido orar todo lo demás. ¿Sí me entiendes? No, un no creyente no ha podido decir Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿qué tipo de persona más bajo que un pecador puede decir esas palabras? Daniel, ¿iba a decir algo? Sí, un esclavo. No, el esclavo es el que dice que se haga tu voluntad en la tierra así como funciona en el cielo. Pero más abajo que un esclavo. Una persona arrepentida. Una persona arrepentida, por ahí va la vaina. Por ahí va la vaina, casi, pero por ahí es el asunto. Pero claro, un esclavo está muy por encima, Daniel, porque un esclavo le pertenece finalmente a un amo. Ya. Está por encima del mendigo, que el mendigo ni siquiera tiene amo y él solo clama misericordia de los que pasan por ahí. Los y el pobres pecador. en espíritu. Señor, ¿qué dice José? Los pobres en espíritu, como la primera bienaventuranza. Exactamente. La pobreza espiritual, yo creo que tiene que ver con la parte de mendicidad, bueno, con varias de las partes acá. Pero ese texto que les referí, que Spurgeon cita de otra persona, dice que después del pecador, lo único más terrible de que alguien se reconozca como pecador es un pecador que es un reincidente, ¿sí? Es un pecador reincidente. ¿Por qué? Porque imagínense que uno haga una oración de estas y Dios responde y diga, listo, lo perdono. Y que la persona que está haciendo esa oración inmediatamente caiga en cuenta de que va a reincidir. Entonces eso hace que la persona inmediatamente lamente, y ahí es donde José ahorita estaba yendo hacia allá, un pecador arrepentido es una persona que lamente tanto su pecado, que esté tan arrepentido de su pecado, que le dé pavor
tener que volver a experimentar ese pecado. Porque una cosa es, no sé si les ha pasado, pero hay personas que, digamos, cometen una equivocación, una falla, otros la perdonan, dicen las demás, a quienes ofendió lo que sea, dicen, bueno, lo perdono. Y a los 10 minutos está volviendo a hacer aquello por lo cual fue perdonado. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Amén, amén. A mí sí me sí. pasa. Exacto, yo creo que a todos nos ha pasado eso. ¿Y eso qué provoca en uno? Un gozo, una felicidad, ¿no? Eso provoca en uno un cierto malestar estomacal, pulmonar, ¿sí? Cerebral, porque uno dice, pero ¿cómo es posible que sea tan cara dura de que acabo de perdonarlo y vuelve a hacer lo mismo por lo cual acabo de perdonarlo? Entonces uno dice, en el mejor de los casos, mucho cara dura. Pero básicamente lo que está enseñándonos acá la palabra es alguien que ora consciente de que le va a pasar eso y se está lamentando antes de que le suceda y solicitando al Creador, solicitando a Dios que aunque ya se ha considerado a sí mismo pecador y a pesar de que ha recibido el perdón por considerarse pecador, le clama y le suplica que por favor no permita que siga haciéndolo. ¿Por qué? Porque sabe que lo puede volver a hacer. Entonces, para ilustrar eso, en ese mismo mensaje de Charles Spurgeon, él usaba la analogía de un barco. Decía, esto es como si fuéramos en un barco y el barco está en alta mar, viene una tormenta, destruye el barco, queda hecho añicos y como pudimos, medio nos pudimos salvar y colgados a un pedazo de tabla o algún pedazo de alguna cosa, logramos nadar hasta la orilla y por poco, por muy poco, casi perdemos la vida. Entonces, cuando él usa esa analogía, dice, es como si a esa persona que acaba de llegar a la orilla, después de casi naufragar, alguien le dice, es que lo vamos a coger y lo vamos a volver a llevar al barco que está ya hundiéndose. Es ese pavor y ese terror que provocaría esa noticia a esa persona que acaba de remar y remar y remar para evitar naufragar y le dicen, la mala noticia es que va a aparecer otra vez allá en 5 minutos. Sería, o sea, yo me imagino si yo fuera esa persona clamando terriblemente, por favor, no, por favor no me hagan esto, ¿sí? Evítenlo a como dé lugar. Y eso es esta oración, es ese clamor de alguien que comprende lo pecador que ha sido, comprende su posición de pecado, pero que comprende que necesita sí o sí de la ayuda de Dios para evitar continuar haciéndolo. Y yo sé que a todos nos ha pasado que hemos pedido perdón a Dios y que hemos vuelto a hacer aquellas cosas por las cuales pedimos perdón. Si a usted no, entonces le doy la palabra para que siga con la tertulia. Pero a mí me ha pasado y a todos los creyentes nos ha pasado. Y eso provoca frustración. Hace un rato analizábamos el caso con otra persona y cuando uno es quien dio el perdón, pues eso le provoca a uno rabia. Entonces imagínense que cuando ¿por qué con Dios debería ser diferente? Entonces uno debería de una vez estar orando, Señor, perdóneme porque no solo lamento mi pecado, sino lamento que lo voy a volver a hacer o estoy ahí susceptible de hacerlo. Y por eso el creyente tiene que orar en sus oraciones. Luego de reconocerse como un pecador, debe orar, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Se va entendiendo hasta ahí la historia? ¿Sí? Haga manito así como le dicen a mi hijo que haga. Entonces, ahora quiero escuchar a ustedes. ¿Les ha pasado eso? ¿Les pasa que hay cosas que ustedes dicen, me he arrepentido, he pedido perdón y vuelvo a hacer lo mismo? Díganme si les pasa o no.
Yo creí que ahorita eso era lo que habías preguntado cuando dije amén, Sí, amén. pero ahora quisiera que ustedes me contaran, porque yo estoy acá en un monólogo, en un soliloquio, diría el pollo de Francisco. ¿No? ¿Seguimos en el monólogo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Y de qué manera creen que esa oración puede ser contestada? Porque si está entre las oraciones, que el Señor Jesús dice, oren así, oren así. Si les ha pasado, ¿qué creen que puede ser una respuesta a esa oración? Le doy la palabra a Andrea Lozano. Bueno, Niños. voy a poner mi cámara. Bueno, pues yo creo que definitivamente lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, ¿no? Y la ley nos implícitamente dice que pues, hay que amar al prójimo. Y a veces también se nos olvida que esa necesidad y esa sed de perdón que otros reclaman, también nosotros tenemos que ofrecerlo. Entonces pienso yo que cuando se ora sin esa no bondad, sino con ese don de perdonar a otros sin importar que repercute en que mi oración sea sensata y sincera, sin hipocresía de corazón. Porque pues yo puedo orarle y decirle a Dios, ayúdame porque estoy pasando por un momento difícil, o estoy pasando por esto y por esto, o ayúdame a soportar de pronto la carga de tu propia palabra sobre mi vida, pero si yo no la estoy ejecutando como lo traes, ahorita lo decías ahorita, si yo no lo estoy ejecutando, no la estoy trayendo a mi existencia y a mi diario, consignar con Dios, pues a la verdad, nada estoy haciendo. Entonces pienso que esto es un hábito, como lo decías en la tertulia pasada, ¿no? Esto es un hábito que solo se genera con disciplina, también lo decía Aldo el día domingo, ¿no? Y si no es así, pues las oraciones puede que quizás lleguen a Dios, uno no lo sabe, ¿no? Pero pues a la final nos estamos engañando a nosotros mismos al creer que nos presentamos con manos limpias delante del Señor. Y pues como testimonio vivo puedo decir que las mejores oraciones no son ni siquiera las que mejor se arman en palabras gesticuladas o súper cargadas de emociones, sino las que realmente salen de manera sensata del corazón, pienso yo. Gracias, Andrea. ¿Qué opinan de lo que dice Andrea? Ella dice, no sé si las oraciones son escuchadas o no. ¿Qué creen ustedes, los demás? ¿Se escuchan las oraciones todas o no se escuchan? Yo pienso que la oración sincera y como dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando es sincera, o sea, cuando nosotros como que entramos en esa primera etapa de pobres de espíritu, que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, empezamos nosotros a vivir o mejor, a pensar acerca de que cuando nos damos cuenta en la condición en la que nos encontramos de pecadores, cuando nos damos cuenta de que estamos apartados o destituidos de la gracia del Señor, de la gloria del Señor, entonces ya empieza o sea, lo ideal es que empieza o empezaría a ver esa sensación, no, esa idea como tal de no querer caer más en lo que nosotros nos estábamos revolcando antes de empezar a conocer a Dios, o primero de darnos cuenta como en el lodo en el que estábamos o que podremos estar. Entonces, cuando pasa eso y entramos ya como en la sinceridad de hablar con Dios, pues lógicamente el Señor va a escuchar esa oración. Cosa contraria pasaría de que lo hiciéramos no con una sinceridad o con el objeto de que el Señor nos ayude, sino que de pronto caeríamos en la religiosidad de orar por orar o simplemente como una especie de amuleto de hacerlo para que el Señor nos ayude.
Entonces, ahí se abren como dos panoramas, ¿no? El de la oración sincera o el de la oración que, bueno, que no es sincera, ¿sí? Ahora, hablando del tema puntual de que dice el versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación, el Señor Jesucristo nos muestra es que nosotros como tal, solos no podemos resistir o enfrentar o desechar las tentaciones como tal, y mucho menos las que vienen de nuestra concupiscencia como tal, nuestros malos y perversos deseos. Para poder nosotros enfrentar, desechar o no caer en esas tentaciones, necesitamos obligatoriamente o necesariamente, mejor, necesariamente del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, entonces estaríamos a la deriva como cuando estábamos sin el Señor. ¿Sí? Entonces, para eso sí necesitaríamos, para no caer en esas tentaciones, necesitamos solamente, necesariamente de la ayuda de Dios para poderlo lograr. Gracias. Gracias, José. Le doy la palabra al Mompita. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Pues respondiendo la pregunta que nos planteábamos acá, de que si el Señor oye nuestras oraciones, me quiero apoyar en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 en adelante. Bueno, 13 al 16. Bueno, atrás estaba hablando, ese capítulo habla de muchos de los atributos del Señor y de cómo se da testigo de que tenemos vida eterna. Y después dice aquí Pablo que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, estoy leyendo Reina Valera, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, bueno, ya nos está allí indicando de que estamos creyendo como tal en el Señor Jesús. Y acá nos hace hincapié de que esta es la confianza de que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y acá viene una cláusula, que se me olvidan Condición. las palabras, una condición que es conforme a su voluntad, Él nos oye. Y acá en el 15 hace hincapié, y si sabemos que Él nos, pues bueno, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pida, oiga, qué cosa tan, hoy estoy como en lapsus brutus. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, bueno, acá dice algo interesante. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá y Dios le dará vida. Bueno, a lo que voy es que si nosotros hemos confesado que somos, que creemos en el Señor Jesús, yo veo que el Señor oye nuestras peticiones. Ahora, que se hagan o que se resuelvan esas peticiones, pues eso va conforme a la voluntad y ya lo habíamos charlado en tertulias anteriores. Entonces yo veo que según esta parte, el Señor sí oye nuestras peticiones. Ahora, está en nosotros mismos serlo completamente honestos, pues para de alguna u otra manera darle a conocer las falladeras que tenemos. Fin de mi intervención. Gracias, Mompirrín.
Bueno, Andrea. Hola amigos. Bueno, yo, de acuerdo a lo que estábamos hablando al principio de quién oraría o quién haría ese tipo de oración, y es pues la persona que comprende que necesita del Señor y que, como decía ahorita Saulo, pues que reconoce que la va a volver a embarrar si no tiene al Señor en su vida. Y pues claramente me ha pasado hartas veces y siento que frente a la pregunta que hacía Saulo, como cuál sería la respuesta a esa oración, em, creo que la respuesta a esa oración de que el Señor nos libre del mal, de que no volvamos a fallar, sería cuando, por ejemplo, voy a volver a pecar y recuerdo las enseñanzas de Jesús y las pongo en práctica para mi vida. Como nos hablaba Saulo el viernes, perdón, el miércoles de ejercitarnos. Entonces, de repente si voy a contestar, entonces recuerdo que el Señor dice en su palabra que, no sé, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si yo en vez de contestar hablo calmadamente, pues seguro eso evitará. Entonces, creo que esa sería una manera de responder esa oración, porque ya las palabras de Jesús harían mella en mi vida y no hay otra manera en que yo pueda dejar de pecar, sino es recordando sus palabras, porque por mis fuerzas pues no voy a dejar, es decir, no lo voy a poder hacer. Entonces, esa era mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad. Dijo el pollo. Gracias por la oportunidad. Bueno, voy a traer a colación bueno, la carita feliz está pidiendo la palabra. Le doy la palabra a la carita feliz, no sé quién es. Soy yo otra vez. No, Mumpi, pero es que está haciendo el combo completo, güey. Sí. No, es que eso me acuerda de, bueno, cuando uno le pide a Dios algo, o bueno, o uno está orando por sus debilidades y uno vuelve a caer, pues creo que bueno, veo que es normal debido a nuestra naturaleza, ¿no? De pronto es que veo que ahí uno confía más en las habilidades que uno tiene, o uno está confiando más en uno, que es en uno quien va a poder cambiar, y en realidad veo que uno debe que dejarse en manos del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué lo digo? Digamos el caso que normalmente cita Aldito, el de Pedro, cuando Pedro le dice al Señor que no lo va a negar y termina amargamente negándolo. Entonces yo veo que muchas veces uno le dice muchas cosas al Señor, probándose a uno mismo, y cuando viene la prueba, pues resulta que verdaderamente, pues es allá donde uno falla, ¿no? Como la canción de Jesús Adrián, que dice, ven aquí, envíame a mí. ¿Me explica el verbo flayar, por favor? Flayar es una injerción que significa que no pudimos, que Lo faltó. puede conjugar. Tú flayarás, él flayará. Yo flayé. Eso, dice de fallar. Uy, qué gomelos. Gracias, Mumpita. Bueno, voy a irme con un versículo que está en Santiago. Santiago 1, los versículos 12 al 15, voy a leerlo hasta el 15. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer,
da a luz la muerte. ¿Por qué traigo ese versículo? Porque, pues bueno, está hablando de la tentación y explica muy bien que la tentación, ¿de dónde proviene? De nuestros propios deseos, que nos seducen y nos arrastran. Así que creo que quien ora esto debe ser una persona consciente de que no puede poner a prueba sus capacidades, como decía Mompita. Creo que el cristiano debe, a través de la oración, reconocer que no es fuerte, sino que todo lo contrario, es débil. Porque aquel que se considera fuerte termina finalmente embarrándola, termina finalmente volviendo a transgredir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza es muy poca, nula, diría yo. El ser humano, si es tentado por sus propios deseos, pues esos deseos nunca van a parar de estar allí. Los deseos que me impulsaban a pecar son los deseos que van a estar habitando mi cuerpo toda mi vida. Toda mi vida yo voy a tener el asedio del mundo que me ofrece un intenso deseo del placer físico, como dice Primera de Juan capítulo 2, un deseo insaciable por las cosas materiales y la vanidad de los logros y las posesiones. Toda la vida el mundo va a asediarme con eso porque el mundo sabe que yo soy tentado. El mundo se sabe muy bien este versículo. El mundo sabe que soy tentado producto de mis propios deseos y que por algún lado me va a entrar la tentación si le apunta esa tentación a mis deseos de riquezas, de placer físico, de sentirse superior, de ego, de logros, de posesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en mi vida, en nuestra vida, vamos a ser tentados. Por eso aquel que ora dice, ok, Dios ya me perdonó. Yo considero que cuando Jesús fue a la cruz, todos mis pecados fueron cubiertos. Y aunque Él me perdonó y estoy lamentando terriblemente aquellas ocasiones en las que pequé y transgredí la ley del Señor, estoy cayendo en la cuenta en este momento de que voy a volver a hacerlo eventualmente. Y eso debe producir en nosotros un contristamiento a tal punto que se nos caiga cualquier tipo de fortaleza que creamos tener. Y entonces dejaríamos de ser tan bocones y tan bufones de decir es que yo sí soy santo, es que yo sí soy fiel, es que yo sí soy honesto, es que yo sí soy, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que no somos eso. La verdad es que no somos fieles. La verdad es que somos adúlteros. La verdad es que no somos honestos. La verdad es que somos mentirosos. La verdad es que somos terribles pecadores que de su propio deseo, de lo que deseamos, somos tentados. Así que yo no sé cuál es la tentación de cada uno de nosotros, pero en mi caso, mis tentaciones vienen de aquello que yo deseo. Y entonces es cuando yo digo, Señor, yo no quisiera estar ni siquiera cerca a eso que podría hacerme caer, a eso que yo sé que yo no podría resistir. Yo tengo que ser totalmente honesto con el Señor y decir, en mi oración, yo reconozco, Señor, que yo no soy fuerte, que yo no puedo soportar esta y esta y esta tentación, porque mi deseo está allí. Así que por favor te suplico, no me dejes ni siquiera arrimarme allí. Alguna vez oí esa historia de una persona que arrepentida y recién convertida al Señor. No sé si es un mito, la verdad. Tiene toda la pinta de mito, pero voy a echar esa historia. Porque creo que es factible, es plausible. Entonces, la persona recién convertida sabía que juntándose con sus amigos de su vida pasada iba a pecar. Ora tan intensamente que dice, Señor, si yo voy a volver a pecar y yo voy a volver a mi vida pasada que me causó muerte,
espiritual, pero ahora he encontrado la vida eterna. Señor, si tú sabes que yo voy a fallar, yo preferiría morir. Te pido que tú no me dejes vivir si es para volver a fallar. Y la persona, dice la leyenda, cayó ahí fulminantemente muerta. Yo recuerdo que una vez me hicieron a mí hacer esa oración. Un pastor dijo, repitan conmigo, y me hizo repetir y yo repetí. En ese momento consideraba yo de corazón esa oración y yo repetí esas palabras muy similares a las de la historia que eran un mito. Decían, Señor, si sabes que voy a fallar, si sabes que no voy a vivir en santidad para ti, yo te pido que yo me muera. Literalmente dije esas palabras, convencido con todo mi corazón, guiado por la oración de un hombre que tal vez no sabía muy bien lo que estaba enseñando, pero que en ese momento yo repetí y estoy 200% seguro de que yo luego pequé muchas veces después de haber hecho esa oración. Y le doy gracias a Dios de que Él, aunque yo sé que escuchó esa oración, no me respondió lo que yo pedí, sino que me respondió lo que realmente me convenía, porque después de todo eso fue que yo vine realmente a conocer mejor al Señor. Entonces Él sabía lo que convenía para mí, y aunque en ese momento yo dije que me muera si yo voy a volver a pecar, pues gracias a Dios Él no permitió que yo me muriera, porque tal vez en ese momento no estoy seguro si yo conocía al Señor y si yo hubiera sido salvo. No, en ese momento no estaba seguro de mi salvación como ahora lo estoy. Entonces, esa oración es todo lo contrario. Esta oración, aunque es una oración honesta, es una oración que es una oración de reconocimiento de que no podemos pilotear ninguna vuelta. Es mejor esta oración a orar, Señor, dame la fuerza para resistir, ¿cierto? Sería muy diferente esa oración, pero no está en la oración modelo. Es Jesús enseñando, ayúdame a resistir, que yo tenga las fuerzas para resistir. No, lo que está diciendo es, ni siquiera me deje aparecer por allá, líbreme de eso. O sea, yo no quiero saber nada más de eso. Le doy la palabra a Daniel. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Voy a leer acá un versículo que tengo acá en Proverbios 16. ¿Sí me están escuchando? Gracias. Sí, señor. Proverbios 16 dice el versículo 18. Lo leo desde el 17. Dice, el camino de los íntegros lleva lejos del mal, quien lo siga estará a salvo. Y el 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y voy a leer también Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Amén. Aquí es donde yo digo, ¿la Biblia se explica con la misma Biblia o la Biblia se explica a ella misma, se defiende? Lo que digo es que a veces, y no sé si Saulo está de acuerdo con lo que voy a decir, cuando más tenemos comunión con el Señor, como la escalerita que estaba haciendo ahorita usted referencia que la decía Spurgeon, es claro que cuanto más tenemos comunión con el Señor, más como que el Señor nos deja ver lo chandas que somos. Y creo que el conflicto del hombre con Dios siempre va a ser ese, porque el hombre se va a creer que ya porque soy cristiano soy buena persona o porque soy cristiano ya, mejor dicho, entonces no voy a pecar, o porque soy cristiano ya el pecado no va a llegar, y ahí dice que si decimos que no hemos pecado, llamamos
a Dios mentiroso. Entonces es simplemente conocer al Señor es también conocernos a nosotros mismos, saber que nuestra naturaleza sin Dios siempre nos va a llevar a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Pero cuando pues tenemos comunión con Dios, pues Él eh, nos va a mostrar como nuestra condición pecaminosa y ahí es cuando se hace necesario un Salvador que es Cristo y poner toda nuestra esperanza en Él. No digo que obviamente tenemos que intentar no pecar y tenemos que aferrarnos a Cristo como la descripción que dabaste ahorita, como esa tabla que estamos ahí naufragando y estamos diciendo, uy, me tengo que salvar de este naufragio y aferrarnos a Cristo y depender de Él en todo, porque si dependemos de nosotros, va a venir el orgullo, va a venir pues la altivez, nos vamos a creer que ya estamos como, como cuando uno está aprendiendo a montar bicicleta, que dice, va solo, va solo, va solo, y si me voy solo, pues me voy de mula y me caigo. Pero si voy con Cristo, pues como que el Señor me va a tratar ahí de llevar. Y más adelante dice que si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Amén. ¿Tienen alguna réplica o alguna cosa que no entendieron de lo que dije? Es que eh, a veces tengo tantas cosas para decir que me enredo. Gracias por la oportunidad. Gracias, Pollo. La palabra también dice en Primera de Corintios, capítulo 10. Por tanto, bueno, el contexto es que está hablando Pablo a los Corintios de lo que pasó con los israelitas cuando una y otra vez idolatraban, eran idólatras y por eso Dios en alguna ocasión hizo que murieran como 23,000, otra vez fueron destruidos por serpientes y otros que murmuraron fueron destruidos por el destructor, etc. Y dice el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Y a continuación dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Creo que la mejor manera de resistir no es como uno se imagina que es una resistencia. La mejor manera de resistir la tentación, que ya dijimos, viene de nuestro propio deseo y por eso es tan sutil y por eso es tan peligrosa, es huyendo de ella. ¿Cómo se huye de la tentación? ¿Cómo huir de ello? Porque si yo sé que soy adúltero, si yo sé que soy un adúltero, y creo que resistir es no acostarme con otra mujer, estoy en terribles problemas, porque si soy adúltero, el adulterio iniciará desde el momento en que miro a la mujer. Y entonces en ese momento es que yo que soy adúltero debo decir, yo ni siquiera voy a mirarla, ni siquiera voy a mirar por dónde tomó, ni siquiera voy a mirar si giró para aquí o giró para allá, o si me miró o no me miró. Y eso sería resistir. Resistir viene a ser como huir de la tentación, ¿no? No nos está llamando el Señor a que nos creamos saiyajines espirituales y personas altamente capacitadas para resistir el pecado. Uy, es que me acosó y yo fui firme. No, es mejor decirle al Señor, yo ni siquiera voy a mirar a esa persona porque si me llega a hablar, de pronto yo no soy tan fuerte de no poder cortar esa relación desde el inicio y voy a caer en adulterio. Y así con cualquier cosa, si alguien lucha con la pornografía, por ejemplo. Entonces, resistir la tentación no es voy a navegar por internet un rato y cuando me salga el video no lo voy a ver.
No, yo creo que alguien que lucha con la pornografía debe desde el inicio no sentarse solo en un computador, sino decir, no, si voy a estar en el computador, voy a estar con mis hijos, con mi esposa, con gente al lado mío para que yo no, pues, no tenga chance de ni siquiera permitirme nada. O en la mejor medida, pues ni siquiera me voy a sentar en ese aparato porque yo sé que ahí voy a terminar cayendo en la tentación. Y esa persona que sabe que Dios la ha perdonado y que sabe que ha sido un terrible pecador y que la gracia de Dios lo ha alcanzado, es una persona que ni siquiera contemplaría volver a sentarse ahí porque sabe lo terrible que fue haberse sentado en esa silla. Entonces esa persona ora al Señor, manténme a metros del mal, mantenerme a raya, yo no quiero saber qué es volver a estar allá, por favor, ayúdame. Y creo firmemente que el Señor todo el tiempo contesta en la vida del creyente, de ese pecador que puede ser reincidente. El Señor contesta constantemente esa oración, evitándonos muchas situaciones en las que yo estoy seguro caeríamos y que nuevamente defraudaríamos al Señor. Estoy convencido de eso. Yo no creo que yo lleve una vida de integridad y una vida de, entre comillas voy a poner santidad, porque no es que seamos santos, sino santos a través de Cristo. Dejémoslo mejor una vida de buen testimonio, dejémoslo ahí, una vida de buen testimonio por mis capacidades. Yo creo que todos podemos llevar una vida de buen testimonio, principalmente porque nos reconocemos pecadores y pecadores que pueden ser reincidentes. Y entonces cuando me creo que puedo volver a ser reincidente y que ya no soy macho man, es cuando realmente yo veo cómo el Señor utiliza esa actitud en mí para alejarme y mostrarme claramente cuándo debo huir de cualquier tipo de situación. Si yo me creo macho man y soy adúltero, no voy a hacer lo que dije ahorita. No voy a decir, pues ni siquiera voy a mirar a esa mujer, sino que el que se cree que ya como superó el adulterio, ya entonces es muy fuerte, se va a permitir una mirada, se va a permitir una sonrisa, se va a permitir un diálogo que después va a terminar en un adulterio. Entonces, eso es solo un ejemplo de cualquiera que sea el pecado. Si el pecado, no sé, era una adicción a la droga, una adicción al alcohol, entonces es una persona que no se puede tomar una palacet, porque dice, yo recuerdo que ni siquiera, yo recuerdo cuando estuve allí y de donde el Señor me sacó, y entonces ya no quiero volver allá. Por favor, Señor, evíteme estar cerca de cualquier escenario de esos. Ahora, no quiere decir que nunca jamás en la vida se va a encontrar contra una cerveza. Sí, lo va a hacer seguramente muchas veces, pero es una persona consciente de que lo último que quiere es volver a tomar una cerveza en su mano y volver a experimentar la borrachera en ese caso. ¿Por qué? Porque sabe de dónde lo sacó el Señor. ¿Sí es más o menos claro esta parte de la oración? ¿Sí estamos entendiendo por qué empezamos orando como hijos, pero terminamos orando como peores que un pecador? O sea, como un pecador que puede reincidir, un pecador reincidente. Y así de lamentable, así, a ese nivel de lamento, debe ser nuestra oración respecto a nuestra propia maldad en nuestras oraciones. Nuestras oraciones siempre deben llevar a una humillación de nuestro corazón delante del Señor. Ya hemos dicho en varias tertulias que no tiene sentido alguna oración que busque exaltar nuestras cualidades delante de Dios, porque primero no existen esas cualidades y segundo, a Dios no le impresionarían. De hecho, con Dios tenemos una gran deuda. Y si yo, por ejemplo, si yo ofendiera al pollo y el pollo me dice lo perdono y a los 5 minutos lo vuelvo a ofender y vuelve me perdona y luego otra vez y 70 veces 7 me perdona el pollo, pero ya después de la 490 ya el pollo está raón y me dice pues ya no lo perdono, ya madure, ¿sí? Creo que mucho antes lo haría, pero si yo desde el principio, antes de decir al pollo, vea, yo perdóneme y le pido por favor que no volvamos a hacer eso que estábamos haciendo, porque por ejemplo, si le pido perdón por pegarle jugando fútbol, ¿sí?
Entonces, él me perdona y a los 5 minutos le doy otra patada y a los 5 otra patada y lo tengo despateado y pateado. Entonces, si un día yo le pido perdón a él y le digo, realmente sé que yo lo he lastimado, Pollo, pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que si entráramos nuevamente a esa cancha, estoy seguro que yo le volvería a sembrar su patadón, el Pollo. Entonces yo estoy confesando honestamente mi condición. Y entonces le digo, ¿sabe qué, Pollo? ¿Por qué no me evita eso? Perdóneme, por favor, y vamos y jugamos parqués, que ahí no tengo posibilidad de darle patadas. Más o menos eso es. Yo sé que es mucho más profundo, pero es como para dar un ejemplo de lo que el creyente debería estar pidiendo al Señor en ese asunto. Señor, perdóname por esto y esto y esto que yo he cometido, pero yo sé que yo sé que puedo volver a reincidir porque es mi condición y es mi concupiscencia de la cual soy tentado. Señor, por favor, aléjeme de eso. Y las alternativas entonces vienen. Y uno ve cómo la mano misericordiosa de Dios nos permite en el desarrollo de nuestra vida cotidiana las herramientas para poder liberarnos de esas conductas pecaminosas. Entonces Dios nos da herramientas como la oración, como la lectura, como los amigos creyentes, por ejemplo, como que es la comunidad de hermanos, porque yo sé que hay pecados que si una persona está sola, así se ponga a orar y a orar y a orar, la persona no va a poder no va a poder huir de ese pecado. Entonces el Señor nos provee algo que algunos llaman medios de gracia, ¿sí? Los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, la lectura de literatura cristiana, la música cristiana, por ejemplo, etcétera, etcétera, son herramientas que le permiten al creyente en determinado momento huir de aquellas cosas que lo están llevando a pecar. Y creo que una de las más fuertes es la comunión de unos con otros. Y en ese sentido la Biblia explica muy bien cómo el estar unos con otros nos permite exhortarnos los unos a los otros y afilarnos los unos a los otros. Entonces, por eso es una buena costumbre que el creyente no batalle solo. El creyente no debería nunca llevar sus batallas de manera privada y solitaria, sino que siempre debería apoyarse en otros creyentes para que alguien pueda estar aconsejándolos y que de pronto solo el hecho de poder hablar con una persona ya me haga exponerme, ¿sí me hago entender? Porque cuando uno va a pecar, uno maquina todo y uno tiene un plan que ¿cuántas personas saben? Una persona lo sabe, pues yo, nadie más. Cuando yo voy a pecar, yo he maquinado el plan y nadie más sabe ese plan, ningún otro humano. Entonces, cuando yo hablo con otro humano de ese plan y le digo, vea, he pensado hacer esto y esto y esto y esto, y es un hermano en la fe, entonces esa persona ya me he expuesto ante él y se me acaba el plan, porque uno dice ya me expuse, ya revelé el plan secreto, pues ya no hay plan, ¿sí? Y entonces podemos orar unos con otros, recibir consejerías unos con otros. Es una práctica, hermanos, que debe realizarse en la iglesia. Si usted de pronto no goza de eso, lo invito a que hable con otros creyentes. La labor de los creyentes en la iglesia y de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, de los pastores en la iglesia, no es estar en un lugar de honor y ya. De hecho, eso es lo menos importante. Lo más importante es el servicio que pueden prestar a otros creyentes menos maduros en la fe. Y entonces, unos creyentes maduros pueden ayudar a otros hermanos que están empezando batallas que tal vez ellos ya pasaron. Entonces, busque otro hermano y cuéntele sus batallas, cuéntele sus luchas, porque no hay otra manera de que usted sea rápidamente librado de ellos. Expóngase. Cuando uno expone su pecado, cuando uno dice a un amigo creyente, a un hermano en la fe, me ha pasado esto, imagínese que esta semana me pasó esto y yo quiero contarle, eso ayuda a que las personas se guarden en santidad, no porque sean muy poderosas para hacerlo, sino porque el exponerse es decir, yo no quisiera nunca volver allá. Yo no quisiera jamás.
Y en el ejemplo que estaba yo dando con el pollo, es como volver a hablar con el pollo y decirle, ¿sabe qué, pollo? Esta semana me llegó un mensaje en el que nos invitaron a jugar fútbol a los dos. Yo le quería contar para que cuadremos para no ir, ¿sí? En ese ejemplo que di, que parece muy tonto, es la manera en que los creyentes deberíamos actuar constantemente. No sé si hay alguna opinión al respecto. Si el Mompita ya organizó su vocabulario para una segunda intervención, o alguien que no haya participado, quisiera participar respecto a este tema. ¿Qué es lo que se ríe el pollo? Dice que se está riendo del chat, de que igual no le invitan a jugar. Sí, sí, ese es el humor cruel, pero cierto. ¿Qué opina el iluminado ser de luz de hoy, Ángel Monroy? Se durmió nuestro Ángel. ¿Qué dice el profe Nelson? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. No, es que la verdad no estudié mucho el tema, entonces cuando no tengo que aportar, cuando tengo que aportar prefiero no hablar. Pero sí hay un punto en el que muchas veces en el mundo cristiano, cuando se habla de tentación, o sea, yo pensaría que en un 90% se trata eso con pecado sexual. O por ejemplo, sí, o sea, que relaciona que tiene que ser algo a nivel sentimental. Y yo pensaría, o sea, pues lo digo por mi experiencia, que eso no es con todo, por ejemplo, yo que diga, no, que es que desde que me volví cristiano, entonces que tuve la oportunidad de caer con una vieja o que me cayeron viejas, o sea, por ese lado no es. O sea, por ese lado, no estoy diciendo que nunca vaya a pasar, sino que digo que uno cae en un error cuando uno asume la tentación solo desde el lado sexual. Y hay personas que, por ejemplo, su tentación puede ser del lado económico. O sea, personas que son, digamos, retacañas, o sea, retacañas, ya, incluso no solo para dar para la obra de Dios, sino incluso para dar, para dar a su familia. O personas que caen en la tentación de, de no expresar las cosas y no ser sinceros, sino siempre como mostrar apariencia. O sea, yo pienso que son tentaciones en las cuales uno puede caer. En la vida cristiana hay mucho hipócrita. Esa no es una crítica a la iglesia, sino a quienes hacemos parte de la iglesia. Y yo sí pienso que uno debe tener personas a las cuales uno les pueda abrir el corazón. Y abrir el corazón no para que me avalen eso malo que yo estoy pensando, sino abrir el corazón pues para uno mostrar pues que uno no es infalible y que tampoco uno se las sabe todas. Pues, esa es una tentación, o sea, por ejemplo, la tentación de caer en que yo me las sé todas. Y en la vida cristiana hay muchas, uno ve nomás la historia de la iglesia, hay personas que tuvieron que cambiar la manera en que veían sus cosas. Uno ve, por ejemplo, Lutero. Él tenía una percepción y cuando se encontró en verdad con ese ir al evangelio, se dio cuenta que las cosas no eran así. Entonces, esa también es una tentación para quienes de pronto, por ejemplo, pues yo supongo que hay personas para las cuales no es una tentación tomarse una cerveza o no es una tentación irse a bailar o no es una tentación eh, estar con determinadas personas. Entonces era como para eso, como para que nosotros analizáramos cuál puede ser nuestra tentación, porque muchas veces uno ni siquiera ha hecho ese ejercicio, o a veces sí lo ha hecho, pero no ha aprovechado el hecho de tener personas que le pueden ayudar. Por ejemplo, a mí me parece muy bacano, yo no hago parte de acá de Brescia, me parece bacano lo que hacen acá, pero hay grupos en los cuales, por ejemplo, en situación de pandemia, el simple hecho de tener un chat como para desahogarse, como para expresar sus cosas, así sea para expresar bobadas, que yo lo hago en el chat que tengo ahí con Saulo. Son espacios que son bacanos porque lo hacen que uno se pueda mostrar tal cual es y pues esos espacios no son solo para decir bobadas, pero también son oportunidades para uno ser edificado. Entonces, de pronto la reflexión sería esa parte.
O sea, que la tentación no es solo a nivel sexual y no es solo a nivel de vicios, o sea, de vicios reconocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá también entraría, una vez yo estaba hablando con una persona que a veces los cristianos a todos le ponen espíritu. Uno ve, por ejemplo, que en la Biblia habla de espíritu sueño, espíritu de estupor, espíritu de temor, pero se ponen ahí que espíritu de PS5, de PS4, que para que libre al hijo y que sea libre de ese espíritu que lo tiene esclavizado. El O sea, no, espíritu del Fortnite. Hay un video exacto. que sacaron, me hizo acordar ustedes ese video. Entonces, o sea, miren nomás eso, o sea, hay la tentación a uno sacar esas bobadas, en vez de uno ir un tiempo y delante de Dios decirle, eh, o sea, Señor, ayúdame, ayúdame a ser más sociable. Mi esposa es psicóloga y ella trata temas de ejemplo, así a veces que ha tenido casos de personas que con pensamientos suicidas. Y por ejemplo, es una tentación de pronto uno no mostrarse tal cual es con personas que a uno le pueden ayudar y que no buscan nada, o sea, que buscan, por ejemplo, acá en el sentido que acá lo hacen en Bresca, que es ayudarle a la persona independientemente de su vida o de lo que piense hacer. Me extendí un poco, pero bueno, ese fue entonces mi desahogo de pandemia. Gracias por la intervención, profe Nelson. Importante recalcar esto que hemos estado hablando últimamente. ¿Con quién habla usted? Digamos, eso es una pregunta que tiene que cada creyente hacer. ¿Con quién habla? No, si no habla con nadie, ¿por qué no lo hace? Y empezar a descifrar qué es lo que lo está llevando a... Porque finalmente eso es un orgullo de creerse muy fuerte. ¿Qué es lo que usted piensa que lo hace creer tan fuerte que no necesita hablar con nadie? Porque usted puede decir, no, es que me da pena. Pero cuando se trata de vida o muerte, la pena segurísimo se va a quitar. Segurísimo, es más importante el qué dirán, porque la pena es finalmente una respuesta, una reacción al qué pena que se enteren o qué dirán de esto si lo supieran, ¿sí? Entonces, finalmente tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con reconocer que de ahí tiene una imagen que guardar y eso nos ocurre a menudo. Cuando estamos caminando con el Señor, a menudo experimentamos esa sensación de que tenemos que guardar una imagen. ¿Una imagen de qué? Es la pregunta. Porque cuando uno se pone a meditar y a reflexionar, ¿acaso cuál imagen estamos guardando? Si es que por nuestra culpa Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál imagen es la que toca preservar? La de personas, entre comillas, buenas, pero si todos somos muy malos. Yo creo que una gran también pandemia, digamos, lo que hay en el mundo es, sobre todo en el mundo cristiano, es que la gente se cree buena. Entonces las personas piensan que porque no han cometido un pecado, como hablaba Nelson ahorita, porque no han cometido un pecado sexual bochornoso o no han matado a nadie, son buenos. Entonces dicen, no, pues que voy a exponer mis tentaciones, mis luchas con otros, cuando realmente yo soy bueno, pero realmente eso es un engaño, es una mentira, eso es creer que es fuerte, eso es orgullo. Le doy la palabra a José Luis. Gracias. Pues haciendo un poco de referencia a la cita bíblica que decía Saulo ahorita de resistir al diablo y él huirá. ¿Sí fue Saulo? ¿Sí fue Saulo? Sí, creo que sí fue Saulo. No, pues ¿No? no. ¿O No quién fui yo. fue? Ah, ¿fue Daniel? El pollo, sí. Ah, tampoco. Bueno, alguien de No, Casabresca. mentira, sí, 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 sí. Qué, qué berriondo me quería dejar ahogar. Bueno, esa palabra al cual el Señor se refiere con resistir, pienso que no es una resistencia como de que como de aguante, de que Satanás me está tentando, las tentaciones de mi concupiscencia y toda esta clase de cosas,
sino que es es un perseverante rechazo al pecado, un perseverante rechazo a nuestra propia concupiscencia y nuestros deseos malos y perversos. Entonces, cuando nosotros decidimos tomar esa decisión de perseverar en el rechazo al pecado, pues sí se nos empieza a convertir como en un hábito, ¿sí? En una costumbre de rechazar esa clase de cosas. Esto no nos va a hacer invencibles y no nos va a hacer inquebrantables, pero sí lo que va a hacer es que nos va a permitir que cuando estemos en la tentación o tengamos una tentación, pues podamos acudir rápidamente al refugio seguro que es el Señor, que es Dios Dios y su palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, tener nosotros en claro de que la resistencia quiere decir un perseverante rechazo al pecado, ¿sí? Y se me viene a la memoria este versículo que dice que nosotros debemos de, digamos, enfrentar el mal con el bien, ¿sí? Entonces, si nosotros perseveramos en eso, como los pensamientos del Señor que son de bien y de paz y no de mal, entonces pues se nos va a convertir en esa costumbre, en esa buena costumbre y en ese buen hábito de estar rechazando lo que es el pecado, la concupiscencia y todo lo que sea parecido y semejante a esto. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, yo creo que ya terminando la tertulia del día de hoy, recordar siempre, una vez más, el reconocer que no somos fuertes, que somos débiles delante de Dios y que aunque sabemos que el pecado que cometimos fue cubierto por su gracia, en nuestra oración también debe ir la plegaria o petición para que el Señor no nos deje volver o nos guarde de esos escenarios en los que sabemos que no somos fuertes y que sabemos que pecaríamos. Termino diciendo que para muchos creyentes de pronto pueden decir, yo he hecho eso, Saulo, y aún así vuelvo a caer. Entonces yo le diría, tal vez ha hecho una parte, pero no ha seguido todo el consejo que la palabra dice. Porque seguramente si batalla solo, por más de que ore y ore y ore, pues va a ser muy difícil si usted enfrenta, por ejemplo, una adicción. Pues porque la adicción le va a provocar ansiedad. Y hemos visto como hermanos de nosotros, porque no, pues no estoy hablando de otras personas, hermanos de nosotros, de nuestra congregación, que luchan con adicciones, una y otra vez vuelven a caer en la adicción. Pero vemos algo curioso y es cuando son obedientes al consejo de la palabra, están en oración, están en la lectura de la palabra y sobre todo andan con otros cristianos, no les queda tiempo para seguir desarrollando su adicción. No les queda tiempo. Entonces, cuando una persona está empezando a sentir que de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, está siendo tentado, una de las herramientas sencillas, vea, si usted dice, yo no soy un gran orador, yo no soy un gran lector de la palabra, una manera sencilla de decir, vea, Mompita, ya le caigo a su casa. José Luis, ¿dónde es que usted vive? Estoy por acá cerca de su casa, ya le caigo, me invita a un tinto. Y así sea todos los días. Saulo le va a caer hoy que es martes, listo. Saulo le va a caer hoy que es miércoles, listo, cáigame. Pero yo recibo realmente pocas visitas de personas que yo sé que están luchando. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen? Porque para yo poder luchar, cuando tuve que enfrentar muchas de mis luchas, yo tuve que andar con otros creyentes. De una u otra manera, así fuera por chat, así fuera por llamada. Y pues qué mejor que la visita, la física, ¿no? Pero es una gran herramienta. Si usted está luchando con algo, usted tiene que buscar otro creyente y decir, bueno, voy a caerle al creyente. Pues la Biblia dice que tienen que andar juntos y unidos.
pues tendrá que aguantarme, tranquilo que no está violando ningún pecado, tranquilo que no está haciendo nada incorrecto. Y esa pena es que no sé si lo interrumpo, que es que están ocupados, que es que están no sé qué. Eso para el creyente verdadero, en mi caso, por ejemplo, para los creyentes, yo considero que si estoy ocupado con mi trabajo, mi trabajo lo que hace es que me produce un ingreso salarial. Pero para mí eso es una añadidura. Mi trabajo no está por encima de la vida de hermanos de la iglesia. Debería yo poder estar en la capacidad de decir, venga, siéntese acá, espere, yo termino esta reunión y luego hablamos. Y de hecho lo he hecho con algunos hermanos que me han caído y que saben, y estoy en plena reunión ahí del trabajo y le digo, no, espéreme, termino mi reunión y ya, pero no se me vaya, quédese acá. Y Andreita, mientras tanto, les ofrece algún tinto, alguna limonada. Y en ese momento es que yo digo, bueno, hemos podido hablar unos con otros y poder compartirnos esas luchas que experimentamos. Si las hacemos solos, hermanos, graves y pues no le auguro lo mejor si usted batalla solo. Le doy la palabra a Nelson ya para terminar y luego oramos para despedirnos. Pues yo creo que usted ya lo mencionó, creo que solo ya lo mencionó antes, la de 1 Corintios 10:12, la que dice que por tanto el que piense que está firme tenga cuidado de no caer. Hay otra versión que acá dice, me gusta que dice, así que si alguno presume mantenerse firme, esté alerta, no sea que caiga. Y esta, a veces uno lo pasa por encima y uno cae, lo que ahorita mencionaba solo, en orgullo de uno decir, a veces uno ve pecados que ahí son, o sea, que uno ve que son pecados escandalosos. Y puede que uno se conozca, pero el que diga, no, yo me conozco, tal pecado sí no haría. O sea, eso es muestra de orgullo, porque por la misma tentación uno puede llegar a hacer cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Entonces sí es bueno como tener presente eso, porque a veces, internamente a veces uno hace ranking como de pecados. Este pecado, uy, no, esta vaina sí es una boleta, bueno, este no es tanto, pero pues Dios no tiene un ranking de pecados y el problema es que eso sí va a terminar afectando mi relación y que tampoco yo puedo creérmela de ser tan duro que decir en tal pecado sí no caería, porque ahí como dice, o sea, que el que presume, porque ahí dice que está presumiendo, que más bien esté alerta. Gracias. Amén. El top 10 de pecados. Tararán, tararán. Solo para conocedores. Vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Amado Padre, gracias te doy por tu correcta enseñanza, por tu excelente método de enseñanza que tienes con nosotros. Gracias por habernos explicado tan bien los motivos de oración. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús no solo a morir en la cruz, sino que antes de eso nos explicó un montón de cosas para que dejemos de ser tan torpes. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a dejarlo el orgullo, a dejar a un lado ese deseo de ser presumido, Señor, de querer aparentar ser bueno, Señor, porque yo sé que todos luchamos con eso. Y que podamos, Señor, seguir caminando nuestra vida en Cristo sin el temor de guardar apariencias innecesarias. Tú tuviste que ir a la cruz, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Así que ninguno de los que estamos en esta reunión, Señor, podría presumir absolutamente nada de santidad. Somos responsables de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Somos pecadores terribles, Señor, porque un justo tuvo que morir por nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino que sabemos que estamos propensos a volver a hacerlo, que no importa si ya nos perdonaste, Señor, somos tan torpes y tan pecadores que en nuestros miembros, en nuestra naturaleza, está el deseo de pecar de una u otra manera, sexualmente, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel laboral. Qué sé yo, en cualquier área, Señor, estamos expuestos continuamente al pecado. Y de hecho lo hacemos, aunque a veces nos hagamos los de la vista gorda, Señor. Yo te pido que dejemos esa conducta que solo llevaría a la destrucción, Señor. Y que empecemos a exponernos más y que empecemos a poder decirle a otros hermanos y a ti en oración
Señor, yo soy adúltero. Señor, yo soy ladrón. Señor, yo soy mentiroso. Señor, yo soy chismosa. Señor, yo soy envidiosa. Señor, yo soy desobediente. Yo soy rebelde. Que podamos exponernos, Señor, de tal modo que sepamos decirte a ti, no permitas que estemos frente a esas tentaciones. Y si de pronto lo vamos a estar, Señor, líbranos de ese mal. Líbranos de caer en ellas, porque sabemos lo mal que nos fue cuando caímos ante ese tipo de pecados. Te pedimos, Señor, guarda la iglesia, guárdanos y fortalece, Señor, las relaciones de unos con otros para que podamos, Señor, unos con otros exhortarnos y afilarnos, Señor. Quita la timidez, que no es otra cosa que orgullo, en la vida de mis hermanos y en mi vida, para poder hablar, Señor, escuetamente y con confianza, Señor, con otros hermanos acerca de aquello que nos tienta. De esa manera nos expondremos aún más y tendremos apoyo espiritual en otros que también están batallando. Mejores son dos que uno, dice tu palabra, porque si uno cae, el otro lo sostiene, Señor. Yo creo que no hablaba solo de matrimonios. Yo creo que hablaba de relaciones de amistad entre personas que pueden ver a su hermano caer y levantarlo, y viceversa también, Señor. Así que haz de nosotros, Señor, una iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero a Bresca, sino al cuerpo de Cristo. Haz que el cuerpo de Cristo, Señor, seamos un cuerpo más saludable, porque las apariencias lo que hacen es hacer que nos intoxiquemos. Y entonces vemos, Señor, muchos hermanos e incluso líderes por montones, que de un momento a otro se les descubre un pecado oculto que tenían, una práctica pecaminosa que tenían durante años. Y me pregunto por qué nunca hablaron con alguien antes de que eso se volviera de ese tamaño, Señor. Pero como nosotros también somos pecadores y nos puede pasar lo mismo, yo te pido, Señor, que nosotros, los que estamos acá, empecemos, Señor, a tener una conducta diferente a la que ha llevado a esos hombres a caer en ese tipo de circunstancias. Ayúdanos a hablar con otros de aquello que en lo que somos tentados, Señor, que podamos a través de la oración y la comunión contigo poder superar cada una de esas tentaciones, Padre. Gracias por la oración, que es un gran medio que nos diste. Gracias porque estamos dialogando contigo hoy. Gracias porque creo que estamos hablando contigo, Padre. Gracias porque creo que nos escuchas y escuchas la oración de tu pueblo. Y lo mejor es que no importa qué estemos orando, tú nos vas a contestar como nos conviene, Señor. Así que todo esto que te he pedido hoy, Señor, yo sé que tú lo vas a contestar, pero lo vas a contestar mejor de lo que yo espero, Señor. Gracias por las respuestas que tú das a nuestras oraciones siempre. Gracias porque hemos aprendido, Señor, a través de estas tertulias a orar. Y sabemos que no tendremos que usar vanas repeticiones. Sabemos que tendremos que orar más honestamente, diciéndote sinceramente lo que ocurre en nuestra mente. Sabemos, Señor, que no tendremos que orar por impresionar a los que nos escuchan a través de un medio virtual, a través de un chat, a través de un micrófono o simplemente a través de una reunión que hagamos. Sabemos que la oración no debe ser hecha para impresionar a nadie ni para provocar sensaciones en alguien, sino que está hecha para que hablemos como estamos hablando contigo en esta noche. Gracias por la oración, Señor. Gracias por habernos dejado este medio maravilloso que es muy sencillo, pero muy efectivo, y que si sabemos orar como conviene, entonces tú, Señor, responderás a aquellas oraciones. Siempre creemos eso, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por su disposición para venir a tertuliar de estos temas, Señor. Y te pido que tú sigas enseñándonos y ampliando nuestro entendimiento, porque torpes, eso sí fijo somos, Señor. Pero sabemos que aprendiendo de tu palabra, algo de esa torpeza quedará atrás y empezaremos a ser más efectivos en nuestra opinión y más precisos en nuestra opinión de las cosas, Señor, de acuerdo a lo que es tu voluntad. Gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos. Ayúdale, Señor, en este fin de semana, en la siguiente semana, y que nos podamos ver en las reuniones distintas que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, amiguitos.
Gracias por haber estado acá. Amén, amén. Gracias, muchachos.